Aleluyaza. Gloria al Señor. Buenas tardes, amados y queridos hermanos. Buenas tardes, amados y queridos amigos. Buenas tardes, amada y querida familia. Buenas tardes, amada y querida iglesia. Estamos hablando con la iglesia que está en Europa, la iglesia que está en África, en Asia, en Oceanía, acá en América. Que Dios bendiga a la iglesia verdadera, la iglesia del Señor, la iglesia restaurada. Por acaso, hermano y amigo, Francisco Rivas, su amada y querida esposa, la hermana Ana Liz de Rivas, por misericordia y por gracia del Señor Jesucristo, siervos de su santo y bendito evangelio. Ahora mismo son las 12:22 p.m. pasado meridiano, acá en la ciudad de Pedro Juan Caballero, estado de Amambaí, departamento de Amambaí, en la República del Paraguay. Amados hermanos, amigos que tenemos en Nicaragua y en la isla de Cuba, este hermoso mensaje que voy a compartir con ustedes, el Salmo 32, de la siguiente manera: bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé en mi gemir todo el día, se envejecieron mis huesos. Repito, Salmo 32, 1, 2 y 3. Bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Todos sabemos que ese salmo lo escribió el rey David. El rey David escribió el Salmo 32 cuando se encontraba en medio de una victoria, en medio de un triunfo, cuando se encontraba en medio de la aceptación del perdón de su pecado. El rey David, en ese momento que escribe el Salmo 32, está disfrutando plenamente de la gracia y del perdón de Dios. Me explico. Todos sabemos lo que cometió David. David, dice las escrituras, que aquel año se quedó en palacio, ¿verdad? Se quedó en palacio. Él mandó a Joab, a sus generales y al pueblo a luchar sus guerras contra los reyes que estaban en guerras. En ese año que todos los reyes iban a la guerra, vale la redundancia, David se quedó en casa, reposando, descansando, cuando había una batalla, una guerra, cual dirigir, la cual liderar. Dice, en medio de ese reposo y ese descanso que tenía David, él salió a las terrazas de palacio y vio a una mujer tomando un baño, y él la mandó a buscar y la tomó para sí. Para mí, yo no creo que fuera sido la primera vez que David viera a esta mujer tomando un baño. Lo que pasa es que las veces siguientes que él vio a esta mujer tomando un baño, porque era la casa de ella donde estaba tomando el baño, y era en el palacio del rey donde estaba el rey. En aquellas veces David estaba cumpliendo el mandato y las ordenanzas del Señor. Estaba liderizando un pueblo a ganar las batallas del Señor y aquí vivir en santidad. Pero esa vez, cuando David se quedó, que no fue a pelear las batallas del rey,
las batallas del Señor. Allí bajó, espiritualmente hablando, ¿verdad? Y vio a la mujer y le mandó a buscar. Tuvo relaciones con ella. Esta mujer quedó encinta, quedó embarazada. Y dice que se preocuparon porque esta mujer era casada. Ella era la esposa de un soldado del ejército de Israel, conocido como Urías el Eteo, ¿verdad? David ingenió una serie de engaños para engañar a Urías, pero Urías era un hombre de Dios, un hombre de Dios que no cedió a los engaños que Satanás quería ponerle a través del rey. Y dice que David no consiguió otra, sino que mandó cartas con él mismo, con el mismo Urías, a que lo colocaran en donde arreciaba más la batalla, para que lo asesinaran, y así fue. Fue asesinado Urías el Eteo por órdenes del rey David, y se quedó con su mujer. Dice que viene el profeta Natán y le cuenta una historia a David y le dice: mira, ve, hay un hombre que tiene muchos corderos, muchos animales, y le venía una visita, y había uno que tenía una corderita, era lo único que tenía, ¿verdad? Y entonces el que tenía mucho le quitó la corderita al que tenía una sola, para asesinarle, para matarla, para dar alimento a su visita. David se indignó y dijo: ese tal hombre sea ejecutado, el tal hombre muera ya. El profeta Natán le dijo: ese hombre eres tú, mi rey. Inmediatamente David cae a tierra, se ve descubierto por el Rey del cielo, se ve descubierto por el Señor Jesucristo, en la persona del Espíritu Santo en el profeta, y dice que se rasgó su vestidura, tiró la corona de su cabeza, ¿verdad? Y comenzó a lanzarse ceniza a tierra en la cabeza, se llenó de polvo en humillación. Y es cuando él escribe el Salmo 51. El Salmo 51 que dice: oh Dios, ten piedad de mí. Devuélveme el gozo de tu salvación. Límpiame con hisopo. No quites tu Santo Espíritu de mí. El Salmo 51, en medio de su angustia, de su agonía, lo escribe el rey David. El Salmo 51. El Salmo 51 fue escrito primero que el Salmo 32. Si usted lee el Salmo 32 y lee el Salmo 51, usted va a entender lo que se le está enseñando. Y allí David, cuando es descubierto, inspirado por la misericordia, por el amor del Señor, él escribe el Salmo 51. Él pasa su proceso, él pasa su circunstancia, él pasa su proceso, su situación, y dice que Dios le perdona. El Señor ten compasión de él, lo perdona, ¿verdad? Y después que David hace un ayuno, porque el profeta le dice que el hijo que la mujer de Urías está esperando de él va a morir. Él hace un ayuno por este niño y el niño muere. David se para, come, se afeita y comienza a jugar al pueblo. Y es cuando él entiende el perdón de Dios, entiende la misericordia del Señor. Déjame decirte, mi amiga y mi amigo, déjame decirte, mi hermana y mi hermano, déjame decirte, iglesia, déjame decirte, familia, que Dios es misericordioso. Dios perdona. El misterio de la piedad es grande. Dios es amor. Pero déjame decirte que toda
acción genera una reacción y que todo pecado genera una consecuencia. David fue perdonado, es verdad. Escribió el Salmo 51 en su dolor. Es perdonado, acepta la gracia, acepta el perdón. Se levanta en victoria, se sacude el polvo, es restaurado por el Señor. Y es cuando él escribe el Salmo 32 y dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Eso lo escribió David después que entendió el perdón y la misericordia del Señor. Pero ¿por qué te digo que cada acción genera una reacción y que cada pecado genera una consecuencia? Vea esto, el Señor perdonó a David, pero cuando el profeta habla con David y le dice: el profeta habla con David y le dice: Israel va a ser dividido en dos. Tus hijos se van a levantar. Se va a levantar la guerra dentro de tu propia casa. Vea, los hijos de David se levantaron contra él. Le quitaron las concubinas. Lo hicieron huir por un tiempo de Jerusalén. Le dieron un golpe de estado. Los mismos hijos. Y después que David muere y entra Salomón al mandato, cuando muere Salomón se divide Israel en dos: las tribus del norte y las tribus del sur. Israel con 10 tribus y media, con 9 tribus y media, y Judá se dividió por la culpa de un pecado de un hombre, por la desobediencia de un hombre y sobre todo por la desobediencia de un líder. Entonces el Señor nos perdona, el Señor nos salvó, el Señor nos va a llevar con Él algún día, cuando sea su momento. Pero todo pecado, toda rebelión genera una consecuencia y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ejemplo, un hombre que toda su vida haya bebido licor, alcohol, 30 años bebiendo alcohol, el Señor lo perdona, el Señor lo salva, pero de repente comienza a sufrir una cirrosis crónica o hepatitis crónica. No es culpa ni de Dios ni del mundo espiritual, por decírtelo así. Es culpa de esa persona que jugó con el pecado, que maltrató su cuerpo. Dios lo perdonó, Dios lo limpió, lo restauró, pero quedó una consecuencia. Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos amados, mis hermanas amadas, mis amigos, mi familia, iglesia, con lo que hacemos. Tenemos que portarnos bien, tenemos que levantar la cara, erguir nuestro cuerpo, como el Señor dice: levantad vuestras caras, erguid vuestros cuerpos, porque nuestro Redentor vive. Ser santo porque Él es santo, ser puro porque Él es puro. Si el Espíritu Santo de Dios mora en tu vida, tienes que portarte bien, tienes que haber un cambio, tienes que echar fuera el chisme, tienes que echar fuera la envidia, la intriga, la ira, el enojo, tienes que echar fuera la contienda, la arrogancia, el orgullo, el egocentrismo, la altivez, tienes que echarla fuera, el egoísmo, el yo. Todo tiene que salir fuera en el nombre del Señor Jesucristo, menguar para que sea que Él que viva. Él dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mi hermano y mi hermano, el Salmo 51 fue escrito primero que el Salmo 32. Tengamos cuidado. Todo pecado genera una consecuencia. Toda acción genera una reacción. Se les ama y se les quiere mucho. Su hermano y amigo Francisco Rivas, su amada y querida esposa, la hermana Annalise Rivas, por misericordia y por gracia del Señor Jesucristo, siervos de Él mismo. Muchas bendiciones. Se les ama y se les quiere mucho. Vive Cristo. Vive el Señor. Amén, amén. Aleluya. Chao, chao.